Agrupación Autismo Chile, y hoy día va a haber una charla sobre la psicomotricidad del autismo. También está Damaris Carrillo, que es la encargada de producción de la agrupación, y también está Tatiana Cisterna, que es la secretaria. Bueno, hoy día nos va a exponer Edson Puma, que es un kinesiólogo de la organización Cahuelche, así que muchas gracias, Edson, por poder colaborarnos con esta gran charla. Voy a comprar. Ya. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? ¿Ahora? Sí. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve. Ya que yo no veo nada. Lo que sí todavía no está como en la pantalla completa. Ahí sí. Ponelo en el comedor porque estoy ocupando cajita. Ok. Te quiero. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? ¿No se escucha con eco? Se escucha bien. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la psicomotricidad en el espectro autista, que para lo cual me invitaron para esta charla. Y me presento, mi nombre es Edson Puma Inostroza, soy kinesiólogo, tengo un diplomado en psicomotricidad y atención temprana, convención en el espectro autista, soy certificado en la metodología TEACH y también soy equinoterapeuta, donde trabajo en la actualidad en el Centro de Equinoterapia Cahuelche, donde también hacemos parte de la metodología TEACH y lo que es psicomotricidad. Una cosa importante también, que cuando las familias se enfrentan a un diagnóstico con TEA, muchos no saben qué hacer, ¿cierto? Porque no hay nada claro, falta mucha información. Para nosotros los terapeutas también muchas veces nos pasa lo mismo porque no tenemos formación para trabajar con chicos dentro del espectro autista. Por lo tanto, debemos también empezar de forma independiente, a ver cómo entregarle estrategias para poder trabajar con los chicos del espectro. Así igual como ustedes empiezan a buscar, nosotros también nos empezamos a desempeñar, porque no hay nada que esté como legalmente establecido para poder trabajar juntos y llegar a algunos términos. Y la psicomotricidad no es muy conocida tampoco, así que muy importante también, y agradezco esta instancia de poder mostrarla, de hacerla un poquito conocida, ya que también pasa por un tema cuando un neurólogo entrega un diagnóstico. Principalmente se enfoca en el área de la terapia ocupacional, la fonoaudiología, y de ahí no seguimos muchos otros caminos, ¿ya? Entonces muchas veces yo trato de explicar de qué se trata la psicomotricidad, o el kinesiólogo que tiene muchas facultades para trabajar en el espectro autista, y el neurólogo, muchos de los papás, mamás, tías, abuelos, le crean ciertos sesgos y solamente creen que tienen que trabajar con el terapeuta ocupacional y con el fonoaudiólogo, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a hablar un poquito y vamos a dar a conocer lo que es la psicomotricidad. Me gustaría que las preguntas quizás las fuesen guardando para el final, y hacer un poco más lúdico y más que no haya tanta interrupción. Si hay algún momento en que voy a pedir que me ayuden y que me vayan contestando algunas preguntas, vamos a empezar. Por ejemplo, ahora me gustaría saber, no tan largo, no explayarse tanto, si alguien me puede explicar desde su punto de vista qué es el autismo. Pueden abrir los micrófonos. Qué simpatía, ¿verdad? Bueno, el autismo es una condición. ¿Ya? ¿Qué más sabemos del autismo? Que es una condición, porque claro, se nace con el autismo y esto no se va a acabar, ¿cierto? Vamos a vivir siempre con él. Desde mi punto de vista particular, también tengo la percepción que hoy en día es como el boom del autismo. Es como que mucha más gente obtiene su diagnóstico. Así es. El autismo tiene dificultades como en el área social y en el área del lenguaje. Ya. Bueno, estas cosas que fueron mencionando las vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, ¿ya? Hola. ¿Sí? Bueno, de lo que yo me he informado,
Hola Edson, soy la mamá de Mateo. Hola. De lo que yo me he informado, el autismo no tiene control de las emociones. ¿Ya? No tienen como el signo pare. Así es. Bueno, dentro de muchas cosas, ¿cierto? Acá como Exacto. este título dice el trastorno del espectro autista, ¿ya? Dice que es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, está dentro del cerebro, ¿ya? Y el cerebro se organiza y funciona distinto. Entonces aquí nos preguntamos distinto a qué, ¿cierto? Mucho se habla de la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? En realidad todos somos neurodiversos porque solo neuro significa cerebro y diverso significa que es cada uno, todos somos distintos, por lo tanto todos somos neurodiversos. Cuando entramos a un ámbito más clínico, se diferencia lo neurotípico con lo neurodivergente. El neurotípico es la persona que, entre comillas, podemos decir normal, pero no existe la normalidad, sino más bien decir que estamos dentro de ciertos patrones que se comportan como la mayoría, ¿ya? Por lo tanto, los neurotípicos son personas o grupos que se comportan como la mayoría, ¿ya? Y dentro de los neurodivergentes, podemos decir que no se comportan como la mayoría, ¿ya? Y acá tenemos a los chicos TEA, síndrome de Down, con trastorno de esquizofrenia, déficit atencional, etc. ¿Cómo estás, maestro Shalabi? Esto empieza en una edad temprana, pero la presentación de los síntomas algunas veces puede retrasarse. ¿Cómo está? Espero bien, su majestad. Hay un estudio que es súper interesante que es del año 2020, esto es en Estados Unidos, que dice uno de cada 44 niños son diagnosticados con TEA. Por lo tanto, hace un par de años atrás era casi 1 a 1000, y esto ha aumentado, pero muy considerablemente. Y que 4 de 2 veces se presentan más en niños que en niñas. Y un 35% de todos tienen una discapacidad intelectual, que esto lo voy a explicar un poco más adelante, y este 35% vendría siendo en la actualidad un poco bueno, ya si lo vemos desde un punto de vista que lo voy a explicar un poco más adelante. El 47% son evaluados a los 36 meses de edad, a los 3 años, pero siendo la media el diagnóstico los 51 meses, un poco más de los 4 años. El trastorno del espectro autista está clasificado en dos aspectos que son principales, que es la comunicación social y los patrones de comportamiento, los intereses y actividades restringidos y repetitivos. Muy cercano a mí. Antiguamente se conocía la triada de Wien, que estaba descrito en el DSM-4, que era el manual diagnóstico y de los estadios, en realidad los que diagnostican estos trastornos. Y teníamos un ámbito que estaba el deterioro social, el déficit y retraso en la comunicación, y las conductas repetitivas e intereses restringidos. Y en el DSM-5 pasaron solo a ser dos, uniéndose el deterioro social con la comunicación, ¿ya? Y en el ámbito de la comunicación hay un déficit tanto en lo emocional como en lo social. Cuesta, como decía una mamá hace poco, que conozcan o reconozcan sus emociones o las emociones de los demás. También hay un déficit de los comportamientos comunicativos no verbales. Estos son no necesariamente los que hablan, sino que también cómo me comunico con mi cuerpo. Y un déficit para desarrollar y mantener relaciones con otras personas. En los patrones de comportamiento e intereses restringidos repetitivos, hay problemas en el habla, movimientos de objetos que están estereotipados y también repetitivos. Hay adherencias excesivas a rutinas, comportamiento verbal o no verbal, que se basa a veces en rituales. Y hay intereses muy obsesivos o restringidos, y esto varían de mente la intensidad o el enfoque en cual se adhieran estos chicos. Hay una hiper o hiporreactividad de aspectos sensoriales del entorno. Pueden ser bajos o altos estos aspectos sensoriales que recibimos del entorno. Esta clasificación, como la mencionamos recién, tiene un aspecto principales que son características clínicas, ¿ya? El déficit de la comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos. Un estudio del 2014 dice que los déficits de la comunicación social están divididos en dos, y estas son condiciones que están asociadas. Por ejemplo, en el desarrollo hay una discapacidad intelectual, discapacidad de aprendizaje y trastorno del lenguaje. Y en la parte médica pueden existir trastornos del sueño, convulsiones, trastornos gastrointestinales y metabólicos. Y en los comportamientos restringidos y repetitivos puede estar dentro del área psiquiátrico, como en la depresión, la ansiedad
los trastornos de déficit atencional con hiperactividad, y también en base a la irritabilidad, como los berrinches, la agresión o las autolesiones. Y acá es cuando ustedes, los papás, la mamá, se dan cuenta que dentro de estos dos componentes principales, sus hijos tienen características o condiciones asociadas de muchos lados. ¿Ya? Esto lo quise poner para explicar un poco el gráfico que estaba hace unas diapositivas atrás, que dice que el rango de discapacidad intelectual es de un 35%, como vimos anteriormente. La discapacidad intelectual, en base a un diagnóstico, se evalúa bajo los 71 de IQ, ya que es como se diagnostica, y el rango límite es de un 71 a 85%, o sea, perdón, de un 71 a un 85%, y el 23% de estos chicos están en un rango límite, y un 42% están en el promedio o están por encima de este promedio. Hace 20 años atrás, en el año 2002, acá hay un descenso del 50% de la discapacidad intelectual en relación al año 2020. Por lo que decíamos que en el año 2002 la discapacidad intelectual llegaba a casi un 85% en todos los niños. No sabemos si hay cambios, claro, en cómo se entrega ahora la terapia. Hay terapias más tempranas para todos los chicos en relación a 20 años atrás. También la cantidad de niños que son verbales y no verbales. Un estudio del 2018 dice que el 66% son chicos verbales, un 14% son mínimamente verbales y un 9%, o sea, perdón, un 20% son no verbales a los 9 años. Por lo tanto, hay un 80% de chicos que sí son verbales. Aquí me gustaría que me explicaran o que mencionaran si es que saben algo de la psicomotricidad, o qué es, qué saben, etcétera. ¿Alguien que tenga alguna idea? Ahí escribí en el chat, postura en desarrollo de habilidades motrices. Ya. Ahí se me pueden mencionando que no puedo ver el chat. Estoy en una charla, hijo. Ya, la psicomotricidad es una palabra compuesta en realidad, y viene del griego psique, que es la actividad psíquica con sus componentes cognitivos y afectivos, y de movere, que es el movimiento, que dice la que mueve el alma, la integración de sus funciones físicas y mentales. Pero si pasamos a una definición un poco más completa, dice que la psicomotricidad es una disciplina que, basándose en la concepción integral del ser humano, por lo tanto toma a todo el ser humano por completo. Este se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento. Y su importancia está en el desarrollo de la persona, así como en su capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto físico y social. ¿Ya? Partiendo de esta concepción, se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que se encuentran en su aplicación en cualquiera sea su edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Esta charla va a estar dirigida principalmente al área terapéutica y educativa. Piaget es uno de los mentores o de los padres de la psicomotricidad. Él decía que mediante la actividad corporal los niños aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar y resolver problemas, y que el desarrollo de la inteligencia de los niños depende de la actividad motriz que realicen desde los primeros años de vida. Él planteaba una teoría, que era la teoría del desarrollo cognitivo, la cual era la búsqueda del equilibrio. Y el equilibrio más que nada era la integración de la nueva experiencia en nuestros esquemas. ¿Ya? Es cómo lo relacionamos las ideas, cómo podemos idear y cómo la asociamos a un entorno. Entonces lo importante de esta teoría es la integración, ¿ya? Cómo integramos lo que vivimos. Y dice que cuando las nuevas experiencias encajan en nuestro esquema, el esquema es cómo nosotros construimos lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Cuando todo esto encaja, se mantiene un equilibrio. Cuando las nuevas experiencias chocan con los esquemas previos,
se produce un desequilibrio. Y esto crea una confusión mental y lleva al aprendizaje mediante la organización y la adaptación. Esto lo voy a explicar un poco porque es confuso. Lo vamos a ver ahora. La organización, decía que dependía de la organización y de la adaptación. Bueno, la organización es la integración del conocimiento en un sistema, ¿ya? Que esto está basado en el entorno, cómo nosotros interactuamos con el entorno, integramos lo que está afuera y se organiza, ¿ya? Y también la adaptación. Esto es ajustar la nueva información que nosotros obtenemos del entorno y se hace a través de dos procesos, la asimilación y la acomodación. Esto es súper importante porque esto nos entrega cómo sabemos qué objeto es tal cosa. Por ejemplo, yo acá tengo un vaso cerca mío y yo sé que ese vaso es un vaso porque lo conozco, lo he tocado, lo he visto, sé cómo es, etc. Decíamos que había un proceso de asimilación y de acomodación. En el proceso de asimilación, yo interactúo con el medio, veo los objetos, los puedo tocar, los puedo oler si es necesario, los puedo mirar. Entonces se provoca el proceso de asimilación, construyo en el cerebro y se realiza el esquema, que en este caso puede ser, voy a hacer el ejemplo con una pelota. Miré la pelota, la toqué, la olí si fue necesario, tomé su peso, lo asimilé y construí el sistema. Por lo tanto, si yo en una próxima oportunidad me encuentro una pelota, voy a saber reconocerla incluso con los ojos cerrados, porque también interactué con mis manos. Y el proceso de acomodación es cuando ese objeto o lo que está en la realidad, yo creo que es de cierta manera y me aferro a eso, pero en realidad no es lo que creo. ¿Ya? Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, a los chicos les entrego una pelota. Vamos a ver que la pelota tiene cierto peso, tiene cierto color, cierto tamaño, y yo en un momento le paso una pelota que es más pequeña. Y al ver la pelota que es más pequeña, yo le digo, esta pelota es mucho más liviana, pero en realidad esa pelota tiene 2 kilos, pesa más que la pelota anterior. Por lo tanto, el cerebro ya se construyó un esquema de que esa pelota es más liviana que la anterior. Y cuando yo se la paso, se provoca un desajuste, lo que hablaba anteriormente, se provoca un desequilibrio. Para volver a ese equilibrio, tengo que interactuar con el medio, tomé la pelota, la miré, quizás tiene un color distinto, tiene un peso distinto, lo asimilo, lo llevo al cerebro, choca con la pelota anterior, que fue el esquema anterior, y aquí yo provoco el proceso de acomodación, porque lo viví, lo experimenté, y me dice que esta pelota es distinta a la otra. Por lo tanto, se provoca el proceso de acomodación en el cerebro y llego al equilibrio. ¿Ya? Entonces hay dos procesos de forma de cómo vivir y de cómo construir los esquemas en el cerebro, mediante la asimilación y la acomodación. Y esto nos lleva al equilibrio. Bueno, en la psicomotricidad hay 3 aspectos que son muy importantes, que es la globalidad. Para pasar al movimiento tiene que haber un componente cognitivo y un componente motriz. En conjunto generan el movimiento. Y este movimiento, para generar el desarrollo, debo tener un conocimiento y también se debe expresar hacia el entorno. El desarrollo en la neurociencia es lo mismo que el aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay una globalidad, genero un movimiento y llego a un desarrollo, puedo desarrollar habilidades motrices, expresivas, creativas, artísticas, etc. Aquí me voy a detener un momento y necesito a una persona que sea voluntario para que participe en este momento. Un voluntario. ¿Yo? O Elizabeth. Ahí, Elizabeth, tú. Ya. Sí, lista. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Voy a mostrar una imagen y en esta imagen hay 2 objetos que son iguales. ¿Ya? Me va a mencionar qué objeto es el que está igual. Sí, tengo una religión. ¿Una religión? Sí. Yo no sé qué es Vamos, que se puede.
Yo por lo menos veo como, no sé, lo que es como un rectángulo con unos cuadraditos adentro. Ya, ese es el que es igual, ¿ya? Cierto. Y vamos a seguir, mira, la siguiente imagen, hay una bicicleta que no corresponde a la bicicleta que está en la imagen anterior. Porque a veces ella cuando saca un globo. ¿Qué? Que sea esa Peppa Pig no saca un globo. Es que tuve una prueba de biología acá. Me acuerdo que una vez vi un video donde intenté explicarle que pese a que en el mundo de Peppa Pig ya aparte de habitantes eran animales, también habían personas como las niñas. No la logro diferenciar. Yo, la última, Que- de ¿Cuál la es la segunda, ¿Ya? la última línea de la segunda. Esas son diferencias. Una que va a la derecha y otra a la izquierda, ¿o no? Sí. Exacto. Esas son las que son diferentes. En la realidad donde la nación funcionó. O sea que no se podían nacer Volvemos a lo que estábamos. y podían entrar en armonía con los humanos. ¿Era importante la psicomotricidad en el TEA? ¿Qué creen ustedes? Sí, muy importante. Como O sea, tiene que ser importante, Sí. ¿cierto? Y si no es importante, dejamos la presentación hasta acá, ¿cierto? Claro, tiene que ser importante. Y es importante, y lo vamos a mencionar ahora, ¿ya? Según los criterios del DSM-5, hay funciones asociadas que no están presentes en los criterios de este manual. Por ejemplo, hay habilidades en el lenguaje atípico, que tiene que ver con la parte más de fonoaudiología, que no están consideradas dentro de los criterios del DSM-5. Y también existen anomalías motoras, como retraso en el desarrollo motor. Existe hipotonía, catatonía, que es la incapacidad para moverse normalmente. Hay déficit en la coordinación, en los movimientos, en cómo preparo y cómo planifico, también en las praxis, cómo llevan a cabo determinada acción para implicar un movimiento, también en la marcha y en el equilibrio. Por lo tanto, esto se debe revisar qué es lo que se está hablando en la actualidad para que sean incluidas dentro del DSM-5. Algunas características, por ejemplo, de los chicos con TEA, que tienen factores comprometidos que están asociados a la psicomotricidad. Existe un apego, puede ser a personas, a juguetes, a objetos, puede haber problemas de atención, de memoria, cognitivos, afectivos, en los juegos, en cómo planifico el juego, cómo ejecuto el juego, y también en el lenguaje. Por lo tanto, llegamos aquí, es importante la psicomotricidad para los chicos del espectro autista. Si lo vemos un poco más detallado, hay deficiencias en la calidad de las destrezas motoras. Hay un retraso en el desarrollo motor grueso, me cuesta correr, saltar, pararme en un pie. Y esto dificulta el aprendizaje motor. También existe un patrón atípico al caminar. Hay un tono muscular más bajo. Se pueden provocar por el tono muscular bajo desviaciones posturales, deficiencia en la estabilidad y en el control postural. Pobre praxis, que es la imitación motora, el planeo motor, uso de objetos para el juego motor. Existe una pobre coordinación y dificultades en el balance. Hay algunos factores que explican la evolución de la psicomotricidad. Por ejemplo, dice que la emoción, para que sea psicomotricidad, debe generar una emoción. Debe estar relacionado con el otro. Tiene que tener una repercusión con otro individuo. También tiene que estar relacionado con el medio, con un medio físico. Vamos a ver dónde vamos a realizar la psicomotricidad, en qué tipo de superficie, si es una superficie inestable, estable, vamos a trabajar sobre arena, sobre tierra, sobre el pasto, en el agua, un medio químico que reconozca ciertas texturas, en un medio biológico, esto va a depender de la madurez de cada niño, en un medio social, que exista una intervención y una interacción, que puede ser con el medio o con terceras personas. Y debe generar movimiento, que haya una acción y una actividad, que el niño se mueva por algo, por lo general por algo o por cosas que sean de su interés. Los objetivos fundamentales que son en cuanto a la psicomotricidad es educar la capacidad sensitiva, educar la capacidad perceptiva y educar la capacidad simbólica y representativa. Vamos a ver cada uno de ellos. Educar la capacidad sensitiva.
Primero, transmisión de información sensorial. ¿Cómo transmito esta información sensorial? ¿O cómo se transmite esta información sensorial a mi organismo? Por los sentidos. Sabemos que tenemos 5 sentidos. Tenemos el gusto, el olfato, el tacto, la visión y la audición. Pero también existen otros 3 sentidos llamados sentidos ocultos, que es el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. ¿Ya? Todos estos sistemas nos van a llevar una transmisión desde lo exterior a lo interior, a nuestro organismo, ya sea posturalmente o en el movimiento. ¿Cómo educamos la capacidad perceptiva? Esta información sensorial que se transmite, ¿dónde la organizamos? Debe haber un sentido con la realidad, porque le vamos a dar un sentido a través de lo que nosotros estamos experimentando, lo que estamos viviendo con el entorno. Debe estar relacionado con el esquema corporal, que es una forma de organizar esta información, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y la coordinación oculomanual, que es una motricidad, o sea, en realidad es trabajar en lo que es motricidad fina. Debo coordinar 2 sistemas, por ejemplo, ojo-mano, y relacionarlo con un objeto. Y educar la capacidad simbólica y representativa. Acá la presentación o la representación mental del movimiento puede sobrepasar la realidad. Por ejemplo, jugar a ser superhéroe, disfrazarse, ser una persona que nosotros no somos, y lo podemos llevar desde lo mental al movimiento. También dice que organiza y dirige movimientos. ¿Por qué? Porque mejoramos la praxis. Y podemos darle otros usos a los objetos. Por ejemplo, podemos jugar con una almohada, que la almohada sea un escudo. Esa misma almohada podemos hacer una tras otra, hacer un tren, nos podemos subir al tren y le podemos estar dando otro sentido a los objetos. Yo creo que está fácil. Ahora si tengo más de 6 años. Necesito otro voluntario. Que dijo delante que yo, pero quedó esperando. La Elizabeth Tenante había dicho que quería participar, no sé si está por ahí. Aquí estoy. Ahí está Elizabeth. Ya. Vamos a ver la siguiente imagen. Y le voy a pedir que me lea lo que está escrito de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo más rápido que pueda. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, púrpura, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, púrpura, verde, azul, naranja. Ya, ahora vamos a hacer en el mismo sentido, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero me va a mencionar el color que está puesto. Verde, verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, rojo, azul, negro, azul, rojo, verde. Ya, me costó un poquito la última parte, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, en esta imagen, la persona que la encuentre que me diga cuál es la figura idéntica. Hay 2 figuras que son iguales. Aquí pueden participar todos. Quien la encuentre que me diga cuáles son los 2 que son iguales. ¿A ti voto el tomate? El pico cerrado, la 2 y la 10. El 2 y el 10. Veamos el 2 y el 10. El 2 y el 10. Pero este tiene 2. Y el otro tiene 3 plumas. No. Tiene 3. Por lo tanto, no es el 2 y el 10. El 3 y el 12. 3 y 12. Veamos el 3 y el 12. Ya, el 12 tiene... 3 cositas arriba tiene. El 3 tiene 2. Tampoco es el 3 y el 12. El 6 y el 11.
Ah, 6 no, y 11. Tampoco, ¿cierto? no tiene una cola de... 1 y 3. 1 y 3 dijeron. No, le falta una cosita Al 13. arriba. 1 y 13. Nos costó un poco, pero es el 1 y el 13. Es el 1 y el 13, las dos figuras que son iguales. ¿Cuál es su nombre? Patricio. Patricio. Se ganó un 7. Yo también. 2-7 le vamos a poner. Ya, vamos a volver a nuestra presentación. Dijimos anteriormente que iba a mencionar lo que era el esquema corporal. ¿Ya? Y el esquema corporal es el control tónico, el control postural, el control respiratorio, la lateralización, la estructuración espaciotemporal y el control motor práxico. Vamos a ir viendo uno a uno. El control tónico dice cómo mis músculos se contraen o cómo dejan de contraerse. En otras palabras, eso es el control tónico. Y esto posibilita el acto motor voluntario. Para poder moverme yo por mí mismo, necesito que unos músculos se contraigan y que otros músculos dejen de contraerse. Está relacionado con las actitudes. Va a depender cómo esté mi estado emocional. Si estoy en un estado, no sé, más enojado, como de ira, mi cuerpo va a estar más contraído. Pero si estoy en un estado de relajación, voy a estar con mi tono o mis músculos más relajados. Se debe proporcionar múltiples sensaciones para lograr diversos niveles de tensión muscular. Por ejemplo, como estos niños. Estos niños están generando distintos niveles de tensión muscular. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo es el control postural. ¿Cómo se encuentra mi cuerpo o una parte de mi cuerpo? No sabemos cómo se encuentra, ¿cierto? Y dice que va a estar sostenido con el control tónico. ¿Ya? Va a depender del control tónico. Una postura va a estar relacionada también cómo contraigo mis músculos. Y dice que el equilibrio es el ajuste del control tónico postural. Para que esté en equilibrio el control tónico y postural, perdón, debe existir el equilibrio. Por ejemplo, estos niños que están realizando distintas actividades están en distintas posturas, por lo tanto, esa postura tiene que tener distinta contracción tónico. Y la actividad postural expresa emociones de manera tónica, lo mismo que dijimos hace un rato atrás. Va a depender de nuestro estado de ánimo. Y es una de las cosas primordiales de la psicomotricidad, que genere alguna emoción. El control respiratorio. Reconocer que existe una respiración. Inhalar, exhalar. Esto influencia mucho la respiración sobre los procesos psicológicos. Cuando estamos en un proceso, por ejemplo, como dijimos hace un rato, de ira o de enojo, nuestra respiración tiende a aumentar. Pero cuando estamos calmados, nuestra respiración tiende a bajar. Así que si la podemos controlar, como dice más abajo, lograr la conciencia del proceso respiratorio, podemos calmar ciertos estados psicológicos. También desarrolla la amplitud y la capacidad respiratoria. Sabemos cuánto podemos exhalar y cuánto podemos inspirar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo trabajarlo. Por ejemplo, súper simple. Soplando un remolino, porque hay muchos chicos del espectro autista que no pueden soplar. Pero estas son actividades que son súper lúdicas, la cual podemos generar o empezar a que tenga una acción, a generar una acción. O soplando, por ejemplo, en ciertos caminos, algunas pelotitas, llegando a un fin, también son actividades que se pueden realizar. Y la lateralización es reconocer cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Se dice que es la última etapa evolutiva en el cerebro. Y también es muy importante en los procesos de lectoescritura. Todos los libros, cuando uno lee, por ejemplo, esta misma diapositiva, nosotros leemos de izquierda a derecha, escribimos de izquierda a derecha, también tenemos que saber qué letra va delante de otra letra para poder escribir. Así que es súper importante. Y también existe una fase de la lateralidad, que es la etapa de la definición, que esto ocurre entre los 0 a los 2 años. Hay una alternancia entre los 2 a los 4 años. Acá los niños pueden tomar el lápiz con una mano, pueden escribir con la otra. No hay un proceso definido. El proceso definido es la automatización, este ocurre entre los 4 y los 7 años. Ya después de los 7 años ya está definido mi lateralidad.
Y la estructuración, tiempo y espacio, que es la capacidad de situar el cuerpo en determinado ambiente. Reconocer dónde me encuentro corporalmente. Si estoy arriba, estoy abajo, adentro, afuera. Y se representa con imágenes corporales más representaciones mentales. Esto se logra desarrollar de manera independiente el espacio interior y el espacio exterior, ¿ya? Para trabajar el tiempo, la orientación temporal, se suele trabajar con música. Es lo más fácil para poder explicarlo a un niño cómo reconocer el tiempo, ya que las canciones tienen sus momentos en partes específicas. Y el control motor práctico, que son las habilidades motoras adquiridas. ¿Ya? Acá ya debe existir una ideación, una planificación, una secuenciación y una ejecución, y también una retroalimentación. Y esta se constituye por la información recolectada por diversos sistemas. Por todo lo que vimos anteriormente, se recolectó y después ya pudimos ejecutarla en estos 5 pasos. Y su objetivo, la ejecución del acto motor voluntario. Y esto estimula la grafomotricidad. ¿Ya? Es importante la psicomotricidad, el control motor práctico, porque nosotros necesitamos una ideación. Primero es idear lo que voy a hacer, luego planificarlo, cómo lo voy a hacer, luego secuenciarlo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Dónde está el final? Etcétera. Y luego ejecuto. Y si me equivoco, existe una retroalimentación, que es la etapa donde la mayoría de los niños tienen problemas, porque es ver dónde me equivoqué y cómo solucionar ese problema. Como le mencionaba, en la psicomotricidad hay un aspecto muy importante para explicar todo lo que estábamos hablando recién, que por ejemplo, si yo ando en bicicleta, me subo a la bicicleta y la última vez que anduve en bicicleta fue hace 10 años atrás, me voy a acordar fácilmente, ¿cierto? Pero si voy 10 años atrás y estoy, no sé, en clase cuando me hicieron un problema matemático, yo lo resolví, siendo que soy súper malo para las matemáticas, pero en el momento lo pude resolver, lo aprendí en el momento, claro, y si lo hago ahora en la actualidad no me voy a acordar. Y eso pasa porque no fue significativo, ¿ya? No fue significativo para mí. Y otro punto es que no estuvo implicado el cuerpo, ¿ya? Fue solo la mente. Entonces todos estos procesos de aprendizaje se construyen en base a la mente y al cuerpo. Como resumen, el esquema corporal es la organización de todas las sensaciones, de todo lo que podemos experimentar, de todo lo que vivimos. Es el resultado de la experiencia del cuerpo. Y se va construyendo a través de informaciones sensoriales, a través de los 5 sentidos, más los 3 sentidos ocultos que mencionamos. Y existe una concordancia entre las percepciones visuales y las kinestésicas. La kinestésica es el movimiento, ¿ya? Entre cómo me muevo y cómo puedo visualizar. ¿Cómo podemos integrar todo esto? ¿Cómo podemos, no sé, trabajarlo desde la casa? ¿Cómo lo integramos? Existen los llamados circuitos motores o circuitos psicomotores. Por ejemplo, acá tengo una imagen con un circuito muy largo, ¿cierto? Acá yo puedo mirar al fondo y digo, ¿dónde está la flechita? Acá puedo subir, paso por una superficie inestable, me tengo que agachar o bajar. Hay un circuito de equilibrio, puedo pasar por dentro, por el lado, acá voy por dentro, tengo que sortear unas argollas, entro al túnel, vuelvo acá, subo, bajo, superficie inestable, vuelvo a subir, hay un zigzag pequeño, vuelvo a subir, una piscina de pelota, etc. Por lo tanto, acá, en esta imagen, estoy haciendo todo lo que vimos anteriormente, un control tónico, un control postural, necesito respirar, ¿cierto? Necesito poder quizás manejar la respiración para no cansarme tan rápido. Hay una orientación del tiempo y el espacio. Trabajo también la lateralización. Y un control práctico, porque debo primero idear qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y lo planifico, voy primero a qué lado, después paso por qué otro lado, y luego lo ejecuto. Y si me equivoqué, después puedo organizarlo y realizar una retroalimentación. Pero este circuito no lo podemos replicar en una casa, ¿cierto? Bueno, antes de eso, me faltó mencionar que los circuitos psicomotores tienen que estar siempre bien detallados y bien especificados, un inicio y un fin, siempre. Debe ir de lo simple a lo complejo, debe ser dinámico, lúdico y lo más importante es que debe ser entretenido. Acá tenemos un ejemplo en casa.
Por ejemplo, con este simple circuito donde la mamá puso unos cilindros, podemos hacer muchos tipos de actividades en los cuales voy a implicar todos los componentes que vimos anteriormente. Acá lo están haciendo de pie, pero puedo hacer modificación, puedo hacerlo saltando en un pie, puedo hacerlo caminando hacia atrás, lo puedo hacer gateando, etc. Acá tenemos otro ejemplo. Solo pasar por abajo ya hay un control práctico importante porque debo idear cómo me voy a agachar, debo planificar si paso más a la izquierda, más a la derecha y luego ejecutarlo. También en este ejemplo podría pasar por arriba de los palitos y hacer equilibrio. O esta imagen que es mucho más simple también, acá es solo cosa de imaginación y ver qué podemos hacer. Pasar por arriba de los cubos, esos cubos lo más probable es que se van a caer. Puede experimentar la caída, que es súper importante experimentar la caída también en los chicos con TEA, porque me va a llevar a la vivencia de cómo reaccionar en esos momentos. ¿Ya? Cómo reacciono, dónde pongo mis manos, cómo cubro mi cabeza, que es algo muy importante al momento de caer. Puedo pasar por las sillas por arriba, puedo partir sentado, puedo partir parado, puedo pasar por debajo de la silla, es solo ideación y planificación. Y en esta otra silla que están al lado prácticamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, los circuitos motores, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos movimientos, distintas posiciones con el cuerpo, hay desplazamientos, hay un sentido del movimiento, le damos una disposición y generamos límites en el espacio en que vamos a trabajar. Hay apoyo de la visión, existen las tensiones musculares, planos de alturas, y si ponemos música vamos a poder trabajar también con ritmos, consecuencias, etc. Otra forma de también trabajar la psicomotricidad es el juego. ¿Ya? Hay muchos chicos TEA o papás que dicen que sus hijos no juegan, ¿ya? Pero ¿a qué llaman no jugar? Por ejemplo, acá tenemos una niña que está apilando los objetos, que muchos de los chicos apilan objetos, pero también podemos participar en el juego. Una cosa que es súper importante es no invadir su juego. Él está jugando, él pone sus reglas, nosotros somos invitados. Nosotros vamos y compartimos con él. No le decimos, este va acá, este va al otro lado, sino que nosotros solo compartimos. Son sus reglas, es su juego. ¿Cómo podemos nosotros jugar con él? Iniciar el juego. Muchos de los niños quieren jugar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no saben iniciar el juego. Les falta la parte de cómo inicio un juego. Y cuando ya inicio el juego, ellos pueden entrar muy fácilmente al juego. Entonces, como vimos, la psicomotricidad nos puede entregar una identidad, que es lo que buscamos la mayoría, bueno, los terapeutas y también los papás, y que le entregue una autonomía personal. Que se pueda comunicar, ya sea verbalmente o corporalmente, y pueda representar con su cuerpo, con sus vivencias, o con lo que está dentro o fuera, en un ambiente, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con él. Y hay un descubrimiento del medio físico y también del medio social, que esto nos lleva al aprendizaje, que es lo que buscamos todos, buscar aprendizajes. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es el proceso por el cual se produce un cambio relativamente permanente de la conducta, acompañado de cambios estructurales y funcionales del cerebro, que permiten al organismo adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Esta definición es muy buena porque habla sobre el aprendizaje y nos menciona 3 veces la palabra cambio. Cambio, cambio, cambiantes. El cerebro está constantemente cambiando a todo lo que experimentamos en el mundo exterior. De hecho, si de donde está esta coma hasta esta coma lo omitimos en un momento, también suena bien. Diría el proceso por el cual se produce un cambio relativamente permanente de la conducta que permiten al organismo adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Pero nos olvidamos de los cambios estructurales y funcionales que están ocurriendo dentro del cerebro. Muchas veces nosotros decimos estamos entregando aprendizaje. Lo que nosotros buscamos es entregar aprendizaje, entregamos aprendizaje. Pero no, lo que hacemos muchas veces, o lo que debemos hacer, es entregar la información. Nosotros entregamos información para generar conocimiento. Y que este conocimiento genera un aprendizaje. ¿Ya? Este aprendizaje ocurre por sí solo en el cerebro de los niños. Y aquí es cuando es muy importante la repetición.
¿ya? Es repetir, 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 repetir para generar el aprendizaje y generar estos cambios estructurales y funcionales dentro del cerebro. En cuanto a la intervención, cuando nosotros trabajamos con chicos TEA, debemos identificar aspectos que son súper importantes, como el funcionamiento intelectual. ¿Qué es lo que puede hacer el niño? Y nosotros desde ahí trabajamos desde qué es lo que puede hacer intelectualmente, qué es lo que puede lograr. ¿Ya? La interacción con el medio, interactúa con el medio, cuándo, cómo, por qué. Tenemos que ver también las conductas. Es tranquilo, es inquieto, hay algunas situaciones que generan ciertas conductas. Sus intereses, algo muy importante, trabajar sobre esos intereses, conocerlos. Aquí cuando entra la familia en un rol muy importante que nos puede mencionar cuáles son sus intereses y trabajar desde eso. Los estímulos que alteran su respuesta o la autorregulan. También muy importante saber cuáles son para poder trabajar con ellos. Y como el espectro es amplio, debemos observar que ningún niño será igual a otro, aunque presenten los mismos diagnósticos o edad. Aquí, por lo tanto, debemos idear las estrategias que tienen que ser necesarias para poder abordar a cada uno. Bueno, la evidencia señala que una intervención temprana e intensiva en un marco educativo que sea óptimo conduce a una mejoría en el pronóstico de la mayoría de los niños con autismo, incluyendo el lenguaje en un 75% o más, y también significativos incrementos en el rendimiento intelectual. Esto es un estudio de, como ven, en los años 96, 97, 98. ¿Por qué se debe realizar la intervención temprana? Porque el cerebro de los niños es como una esponja, empieza a absorber todo lo que ve, todos los estímulos, todo lo que ve, lo que se le dice, lo que le mencionamos, las actividades, todo lo va guardando en su esponja, ¿cierto? Pero hay mucha información. ¿Y qué pasa con esta información? Hay información que es relevante y otra que es irrelevante. Por lo tanto, la información que es relevante se va guardando en su cerebro. Y aquí es cuando volvemos a repetir, 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 para que esa información se vaya guardando y se vaya generando estos cambios estructurales para generar el aprendizaje. Algunos de los papás mencionan, mi hijo hasta cierta edad hacía ciertas cosas y luego dejó de hacerlas. En la neurociencia y en el cerebro hay unos componentes que se llaman la poda neuronal. ¿Ya? Es como podar el árbol, pero podamos el cerebro. Por lo tanto, hay información que se va perdiendo. De hecho, nosotros, no sé si hacemos un recuerdo del día anterior de ayer, no nos vamos a recordar de la mayoría de las cosas que hicimos ayer. ¿Ya? Por lo tanto, es importante la repetición. Es muy importante la repetición y lo que dije anteriormente, que los terapeutas y los profesores idean las estrategias que sean necesarias para poder trabajar con ellos. Y la necesidad de la intervención temprana, los tratamientos adecuados y oportunos y la inclusión de la familia en cualquier proyecto terapéutico que se lleve a cabo. La familia juega un rol importantísimo dentro de esto, ¿ya? Porque quizás yo u otro terapeuta puede saber mucho quizás del autismo, pero son ustedes, las mamás, los papás, las tías, los abuelos, quienes pasan más tiempo con ellos y quienes conocen más a sus niños. Ustedes pasan a ser como unos coterapeutas. De hecho, estudios recientes dicen que más del 50% de los logros de los niños está relacionado con los coterapeutas que son la familia. ¿Ya? Así que es muy importante y no olvidar eso. Y ahí finalizamos. Si tienen alguna duda, consultas, de hecho dejé unas redes sociales, si quieren seguir, porque va a empezar a subir algún material relacionado con el autismo. Gracias. No alcancé como a escuchar la primera parte porque estaba en otra reunión, pero algo alcancé a agarrar de lo que es la motricidad gruesa. Hola. Bueno, vamos Elias a comenzar de nuevo. ¿Ya? Sí, Vamos ya, a partir por el principio. me parece. Ya, bueno, la motricidad gruesa, en realidad, principalmente, por ejemplo, el saltar, el correr, pararme en un pie, saltar en un pie, etc. Eso está relacionado con la motricidad gruesa.
Y eso también va como de la mano de la coordinación. Exacto. Claro, porque Necesito coordinación para poder pararme en un pie, para poder correr. sí, porque mi hijo, al menos como súper descoordinado en el tema como del baile, le cuesta como ciertos movimientos, y lo otro que no me acuerdo, lo hablaron también la otra vez en otra charla, el tema de él, no sé, como de pasar nomás, como que no se fija si viene alguien o no viene, me da la impresión que no toma como las distancias. Entonces es como torpe en ese sentido de pasar que si choca, choca nomás. Entonces, no sé, el papá le dice, fíjate, no te fijas por dónde caminas, porque él es como, de verdad como que no se fijara. Si viene alguien o no viene, si va a chocar o no va a chocar, es como que no toma los espacios, me da la impresión. ¿También Claro, tiene que ver un poco con eso? Sí, es súper importante reconocer el cuerpo humano de partida. Ya en una primera instancia, identificar las partes del cuerpo, por ejemplo, identificarla, no sé, en un dibujo, que va a ser muy distinto a identificarlas o reconocerlas dentro de mi cuerpo. Saber dónde están mis brazos, hasta dónde llegan mis manos, hasta dónde llego yo desde el suelo, no sé, hacia arriba, etcétera. Es muy importante, pero también como hablamos del control motor práctico, nosotros necesitamos una ideación, una planificación, una secuenciación, ¿ya? Y una ejecución. Por lo tanto, ahí es cuando muchos, Sí, de hecho, hasta nosotros mismos fallamos muchas veces y chocamos con algunos objetos porque no planificamos bien. De hecho, nosotros no hacemos ese ejercicio mental, solo actuamos, ¿ya? Pero también está relacionado con eso, ¿ya? Y para que tener un control motor práctico debe estar integrado todo lo que vimos anteriormente. La lateralización, la orientación tiempo y espacio, un buen control respiratorio, control postural, control tónico, etc. Ok. Gracias. Yo tengo una consulta. Hola. Ya, habla usted primero. Lo que pasa, por ejemplo, el Emiliano nunca mira hacia adelante cuando camina, siempre está mirando, porque siempre vamos de la mano, entonces él siempre va mirando hacia atrás. No sé si lo hace como porque se desconcentra y va pendiente de algo o porque hay otro motivo, nunca he logrado diferenciar y saber el motivo. Por lo mismo se pasa tropezando, se tropieza, y porque lo llevo de la mano no cae al suelo, pero si no se pasaría cayendo y no entiendo el por qué hace eso. Ya, puede ser que, como dijimos, como integra los componentes sensoriales. Si bien nosotros tenemos 5 sentidos, también está el sistema vestibular. El sistema vestibular nos entrega, no sé, la verticalidad de nuestro cuerpo, cómo estamos en la verticalidad. Claro, y si yo voy con la cabeza agachada, estoy perdiendo cierta parte del sistema vestibular. Ya como me oriento vestibularmente. O también el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es cómo nuestros músculos están contraídos y nuestras articulaciones para determinadas actividades. Por ejemplo, el sistema propioceptivo, así yo lo explico, si yo quiero martillar un clavo, voy a hacer determinada fuerza, ¿cierto? Pero esa fuerza no la puedo hacer para romper un huevo, porque va a ser mucha fuerza. Entonces el cuerpo tiene que responder a los músculos para determinadas situaciones de distinta manera. ¿Ya? Entonces, si no hay una organización completa, van a haber desajustes corporales. Claro, ¿y cómo se puede trabajar eso? Por ejemplo, que él logre mirar hacia adelante, no que se preocupe en lo que va. Yo le estoy tratando como de enseñar el tema de los semáforos, que no se puede llegar y cruzar. Eso lo tiene como claro, pero no he logrado que él me comprenda que tiene que mirar hacia adelante. Por él iría mirando todo el rato hacia atrás. Y cuando va solo, choca con objetos, se cae. Sí, chocamos. De hecho, antes, cuando era más chiquitito, antes que lo diagnosticaron, era peor. De hecho, en un momento lo vio el médico porque yo pensaba que era de pies planos, porque caminaba como con las rodillas hacia adentro, caminaba muy raro. Ya después eso fue como desapareciendo, pero en sí él como que no dimensiona lo que hay a su alrededor, entonces pasa chocando o por no mirar choca con las puertas, con las paredes. ¿Y qué es lo que haces tú cuando chocas? Le digo que mira hacia adelante. No, es que no he logrado entender cómo le puedo como decir que, o sea, como de otra forma explicarle que debe mirar hacia adelante. Pero le digo, hijo, mira hacia adelante, te vas a caer.
Por ejemplo, realizar algunos circuitos, como vimos en la casa, que tengan distintas experiencias. Permitirle el caerse, quizás el caerse en un ambiente seguro. El experimentar el caerse en una corchoneta, que lo viva. Esto, la psicomotriz habla de la vivencia. Vivirlo para aprenderlo. Ya, súper. Lo voy a implementar esto. Muchas gracias, Edson. Edson, ahora sí. Dígame. ¿Me escucha? Que estoy resfriada. Sí, se escucha. Ya. Mira, una consulta. Lo que estabas hablando de los circuitos, yo acá le hago a Mateo, hacemos circuitos con mi marido en el pasillo, le ponemos conos que vayan así como zigzag para que él pueda, los vaya como corriendo y vaya teniendo como, a ver si logramos ¿cómo se llama? Una coordinación, porque a lo que estaba hablando Javier ahora, yo igual tengo como, a ver si se da cuenta, porque a mí me pasa lo mismo. Mi hijo cuando lo voy a dejar al colegio, Mateo es como que todo lo que viene adelante no lo ve, y él va mirando hacia adelante, pero choca con todo, no se da cuenta si que viene gente, es como que es él solamente. Y lo otro que se va caminando y va dando giros. Él va caminando y da 2 giros. Sigue caminando y va dando 2 giros. Y no le importa lo que está adelante. Eso me pasa. Entonces, esa era una pregunta. Y lo otro, ¿cómo lo dejo que siga así? O cómo se llama, o hay alguna técnica para que él se dé cuenta que no es el único en el mundo. Ese es como el tema. Y lo otro, que lo de los circuitos, me pasó de que él lo entretuvo un rato y después dijo, no quiero más. Y a lo que tú hablabas delante es como que no quiero, y no lo quiere volver a retomar porque encuentra todo aburrido. Entonces, ¿cuál es la técnica para poder uno sacarlos de las pantallas y poder hacer que hagan este tipo de actividades que yo las encuentro geniales, porque cuando las hice estaban muy bien, como saltar, pasar por debajo de la mesa, subirse arriba de una silla y bajarse? Hicimos harto, pero no, ya no quiere nada. Doctor no lo considera apropiado su Ya, lo primero, claro, es muy parecido a lo que pasa con el Emiliano. ¿Ya? Y eso de los giros puede responder también quizá a un componente o a una parte más sensorial, que él busca ese estímulo, el de dar giros, ¿ya? Por lo tanto, mantengo la verticalidad, pero dando giros, estoy estimulando el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. ¿Ya? Y como dije en un momento, esto es repetición, es repetir, porque no con hacerlo una vez lo va a lograr. Y luego los circuitos para lograr el interés de ellos es específicamente lo mismo, ver cuáles son sus intereses, que estén basados en los intereses de él para hacer un circuito. ¿Ya? Implementar, como dije recién, tiene que tener un inicio y un final. Que tenga un inicio y un final, ya, que sea entretenido, que sea lúdico. Y otra cosa súper importante, participar también ustedes. Ya que no lo haga solo, como dijimos, debe haber una repercusión en el otro. ¿Ya? Quizás para él va a ser entretenido que participe la mamá y que la mamá se caiga. Va a ser súper entretenido. O que la mamá pase, que la mamá salte, que pase por abajo, o el papá, una tía, un hermano. Hacerlo en conjunto. Y ¿cómo se llama? Lo que le gusta harto a él son los juegos de mesa. Nosotros tenemos de eso, participamos harto en familia. ¿Eso también les sirve? ¿Lo estamos haciendo bien? Lo descubrí justo cuando Bueno, el juego de mesa estamos incorporando a la parte cognitiva, claro, y va a depender el juego de mesa que se esté realizando. Ah, ya, ya. Ya, hecho, muchas gracias, genial la charla. Gracias. Activos, sí, activos. ¿Se puede hacer una pregunta en Sí. relación? ¿Se escucha? Sí, la escucho. Ya, hay esto, hablaste de propioceptivo, vestibular o un tercer, llamémoslo sentido. ¿Cuál era el otro? Interoceptivo, el sentido como intrínseco de los órganos internos que tenemos. O todo lo que está en el interior del cuerpo. Lo siento, que estoy escuchando el... Ya,
En relación a los Tengo estímulos, que ir a bañarme, pero hay que no. unos columpios sensoriales que son stretch, donde, no sé si lo habrás escuchado, lo usan las personas para relajarse, los niños con diagnostico se les recomienda mucho. Esto estaría activando el sentido, porque queda como adentro, contenido, se puede mover, puede ejercitarse, depende, bueno, de lo que se pueda hacer. Ahí estaría trabajando la parte cognitiva, la vestibular, o funciona más como un efecto de relajación, de control de la parte emocional, pero dándole seguridad o confianza. No sé si tiene conocimiento, alguna experiencia sobre este tipo de columpios en los niños. Se le llama columpio sensorial. No sé si tú sabes algo sobre eso. Sí, bueno, lo que logré entender, que se entrecortaba un poco. Parece que se perdió mi voz. No, Sí, que se entrecortaba un poco. Los columpios sensoriales, claro, pueden ser utilizados dentro de un circuito, por ejemplo, ¿ya? Pero el foco quizás lo vamos a perder porque tiene otro sentido el trabajar con los columpios sensoriales. Porque por lo que escuché que puede ser stretch, ¿cierto? Se puede estirar. En ese caso estamos trabajando más la parte sensorial, ya está trabajando más la propiocepción, porque está resistiendo la fuerza, en este caso, de la electricidad de este columpio. Ya, por lo tanto, estamos trabajando más la parte sensorial. Ya trabajamos más la propiocepción, va a depender de la precisión, el sistema vestibular también, si está en altura, y también el tacto profundo, que son los componentes principales de la integración sensorial. Se le atribuye que calma este tipo de elementos. ¿Qué tan factible sea? ¿O eso va a depender de cada niño finalmente? ¿Qué tan factible es utilizar el columpio con determinados niños? ¿Eso? No. Y que se entrecorta. Sí. Decía que el efecto de tranquilizarse, tan calmante, que se relaje. Uno puede estar dado por la actividad en el columpio o porque la otra cumple esa función de contención, como están, como por así decirlo, dentro de una cápsula. Si están suspendidos en el aire, o no sé, puesto como un huevito alrededor, como protección, no sé qué efecto podría hacer a nivel psicológico. Bueno, a nivel psicológico no lo sé muy bien, pero sí los columpios sensoriales están relacionados más con el ámbito sensorial, ¿ya? Porque es lo que necesita. Quizás necesita un tacto más profundo, una compresión, y eso se lo va a estar dando la elasticidad, porque si yo estoy dentro del columpio y estiro mis brazos o estiro mis piernas, estoy venciendo una resistencia. Y eso va a lograr una regulación dentro del sistema, ya sea propioceptivo o vestibular, porque va a estar colgado, etc. Pero sí entregan un componente de relajación y de regulación, que para eso están hechos esos columpios. Ya. Muchas gracias. En el chat vi que habían preguntas, pero se me perdieron. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí. Bueno, mi nombre es Salomé y tengo una consulta. Lo que pasa es que aparte de otro ejercicio que tú dijiste al final, que era como circuito, para el tema de la motricidad fina, por ejemplo, mi hijo igual hace actividades, pero en el día como que se aburre. Entonces, igual el tema de la motricidad fina siento que le cuesta un poco el tema de las tijeras, porque él me la pasa a mí para que yo le recorte. Entonces, ¿cómo fortalecerle o hacerle ejercicio para que tenga una mejor motricidad?
El recortar también es una actividad compleja, no es fácil, porque el cortar significa no solo hacer este gesto, sino que también debo llevar la tijera hacia adentro ambas hojas. Ya, por lo tanto, es una actividad que sí es compleja realizar. Y la actividad de motricidad fina principalmente son, no sé, coordinación óculo-manual, todo lo que tenga que ver ojo-mano y llevarlo a un objeto, y la coordinación oculopédica. ¿Ya? Por ejemplo, él le gusta pintar, pero él pinta así como súper, así como le quiere hacer todo rápido. Él tiene 5 años y 4 meses, pero él Ya. tiene como que todo rápido. Entonces yo le digo, mira, aquí, y quiere pintar y como que se aburre. Le gusta todo lo que es pintar y cosas así. Pero no sé si también le puede funcionar eso también como de lo insertar como fideo en como en lana, otro tipo de cosas. Sí, los botones, por ejemplo. Claro. Sí. Sí, todas esas actividades sirven, ¿ya? Todas esas actividades que, como digo, que involucren la coordinación ojo-mano y que la llevemos a un objeto a vivirlo, nos va a servir. Ah, ya, perfecto. Quizás el Ya. pintar no es de su interés, quizás la actividad no la está encontrando atractiva y está haciéndolo muy rápido para pasar a otra actividad o dejar de hacer eso. Sí, lo que pasa es que a él le gusta pintar eso, pero como que ya 10 dibujos los pinta rápido y todo. Después que me pasa la tijera para yo recortarlo. Él trata, pero no puede. Pero yo se lo recorto. Entonces, hacerle como otra actividad, porque igual en el día es como él es como súper disperso en todo caso. Porque le gusta algo, después quiere hacer otra cosa. Entonces, por eso es que yo quería hacerle como entretenciones de para motricidad fina, o sea, para que él le llama la atención y qué más hacerle, porque igual ya de los fideos, o sea, es como un ejemplo que le di, pero nunca le he hecho eso. Pero no sé qué otra actividad, porque para que él se entretenga y aparte igual tenga ese ejercicio para motricidad fina, para que él vaya desarrollando eso, para que a la larga del tiempo no le cueste ese tema. Ya, en cuanto a ejercicio, yo creo que va solo en la imaginación de cada uno. Por ejemplo, una actividad, no sé, como de la vida diaria, que, no sé, le ayude a ordenar quizás los calcetines. Ya está trabajando coordinación oculo-manual y que los deje en determinado lugar. Y de paso está trabajando muchas otras cosas. Ah, perfecto. Ya, Hola. esa era mi consulta. Gracias. Ya. Hola, soy Carolina. Tengo un sobrino ahijado de 5 años con autismo. En la parte del lenguaje la que tiene más afectado. Y una acotación para la amiguita que estaba recién haciéndolo del proceso. Este es como, voy a relatar un poco mi experiencia, a lo mejor le puede servir a ella porque Facundo pasa más tiempo conmigo que con sus papás y todo. Soy como la tutora sombra de Facundo. Facundo hace un tiempo le dieron a mi hermana el consejo, la terapeuta y todo, del chalequito con peso. Ese chalequito les va dando como la pauta para estar más momentos sentado y al mismo tiempo le ayuda a concentrarse. Entonces es como un tiempecito, a lo mejor si prueba con esos chalequitos de peso, no sé si ella lo ha probado o le han dicho, y lo va ocupando cada cierto momento, porque también es como pintar, y pintan un dibujo y salen corriendo. Entonces después era como sentarlo de nuevo, hacer una actividad y todo. Y con el chalequito lleva unos meses el niño y ha logrado estar unos minutos, o sea, 10, 15 minutos haciendo una actividad y todo. A lo mejor si prueba con esos chalequitos con peso y empieza a ocuparlo el chico, puede lograr momentos que estén en manualidades. ¿Ok? Ojo que con esos chalecos también el peso es un peso determinado para cada niño. Ya no le puedo colocar un peso a cualquier. No, eso se lo dijo la terapeuta ocupacional con la fonoaudióloga, determinaron que es ocuparlo y era un peso y todo, pero a lo mejor ella no sea la terapeuta o alguien le puede preguntarle para que lo oriente por el peso y todo del niño o la niña. También hay otras técnicas como quizás implementar algunos asientos específicos para ellos si les gustan mucho las pelotas, estas pelotas de pilates, quizás que no se siente en un asiento, sino puede trabajar sentada en la pelota. O con pelotas de, no sé, de relajación, manuales. ¿Ya? También hay otras técnicas para provocar relajación, eso va a depender, como dijimos, de cada niño y de encontrar la estrategia y conocerlos. Me gustaría decir algo. ¿Se escucha?
Sí, También agradecerte. Y Gana, se te escucha con interferencia, Ay, no. Pues no como voy a siempre. poder hablar entonces. Pero mueve que se Olvídalo. te escucha bien al principio, pero mueve el micrófono. Ah, O ya. sea, ¿Y ahí? Ahí. Sí, ahí se te escucha un poco mejor. Ya. Agradecer a Edson por la presentación y decir que con respecto a mi experiencia con trabajar todo lo que tiene que ver con ha sido muy bueno eso del circuito. A veces está... Se te va el audio. Estíralo más. no sé qué hacer. Y ahí... Ahí. Siempre tengo el mismo problema. Sí. Ya. Y que he tenido muy buena experiencia con respecto a los circuitos. Yo trabajo con mis dos hijos dentro del espectro autista con los circuitos, y con respecto a la mamá que hablaba de trabajar la motricidad fina, exactamente hago eso. Hago circuitos de motricidad gruesa y al final termino con uno de motricidad fina, que sea el interés de uno de los niños que estoy trabajando, por ejemplo con Agustín, que le encanta la pesca. La pesca es súper bueno para trabajar la motricidad fina, esos peces que traen animales, y eso le encanta. Entonces eso es como terminar con algo que le guste, es como lo mejor. Y también para la mamá que preguntaba cómo motivarlo al niño, al final que tenga una actividad que le guste. Creo que esa es una buena. Y agradecer mucho porque estuvo muy interesante la presentación. Eso, espero me hayan escuchado algo de lo que dije. sí, sí se escucha. Sí, también una alternativa súper importante de dejarle al final lo que es de su interés. Sí. Ya, porque una de las cosas que cuesta en los chicos es que reconocer el final de la actividad. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo quería consultar. ¿Se puede? Sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo tengo una nieta ya de 5 años. Ella está con, bueno, ya tiene autismo, lo tiene a los 2 años, ¿a qué edad fue? No te estoy preguntando a qué edad fue. Entonces, yo siempre vi, bueno, esto es un espectro. Hay un nivel hasta un nivel superior, es una cuestión amplísima. Entonces, a veces uno tiene mucha información y terapias y ejercicios, pero tiene la ignorancia o quizás la incapacidad de definir bien cuál es en ese minuto lo que se necesita realmente para empezar a alcanzar cosas básicas. Por ejemplo, mi nieta aún no habla, no avisa para ir al baño o avisa muy poco. Entonces, todos estos ejercicios que uno le hace o trata de hacer, porque también a veces se niega muchas veces, quizá a uno le hace falta ese conocimiento básico de cómo lograr llegar a esas actividades básicas del día, de que la niña diga algo o avise para ir al baño o se ponga ella la ropa, porque aquí estamos hablando de varios ejercicios, pero el mismo ejercicio para todos los niños, y en el autismo, para mí cada niño es un mundo. No lo que a uno le hace bien, al otro le va a afectar de la misma forma. Es como que cada niño debería tener una propia terapia. Y ese es como la ayuda que uno puede necesitar, en el sentido de que, mira, a lo mejor hoy no nos conviene trabajar el tema de los ejercicios como estábamos definiéndolo, sino que trabajar de esta forma en el tema simple hecho de ir al baño. Entonces, ese es el tema, cómo guiarse, cómo encontrar el camino para llegar a esas metas. Sí, yo partí la presentación mencionando que, claro, es súper complejo para los padres, para las madres,
los abuelos, tíos, etcétera. Y enfrentarse a una terapia es conocer tanto muchas metodologías de trabajo, por lo tanto para los terapeutas también se hace un poco complicado. ¿Ya? El terapeuta tiene que tener, no sé, la experiencia en determinadas áreas, y lo que dijimos en toda la presentación, que cada niño es distinto. Entonces tenemos que enfocar el tratamiento específico a un niño. Lo que yo di fueron ideas que ustedes son quienes conocen en este caso a su nieta, y ver qué es lo que le puede servir. ¿Ya? Quizás, me parece que Anaís es su nieta, ¿cierto o no? Sí, Anaís. Ya. Anaís, por ejemplo, puede realizar muchas de las cosas que mencioné, ¿ya? Y le estamos aportando experiencia vivencial, que viva lo que se está haciendo, ¿ya? Quizás los componentes que tiene usted o la expectativa de que ella vaya al baño son súper válidas, pero eso hay que ir trabajándolo de a poco, y eso se puede lograr. Y implementar una metodología como estándar para cada niño es súper complicado. Ya nosotros también los terapeutas, yo llevo años también en esto y me falta mucho por aprender, así como cualquier otro terapeuta. Nosotros debemos especializarnos también, porque no hay malla curricular que abarque, por ejemplo, el trabajar con TEA. Todos los que trabajan en el ámbito con TEA tenemos que especializarnos de manera independiente. ¿Ya? Entonces las bases de esto es que son todos individuales, y es trabajar en base a las funciones que nosotros vamos detectando, qué es lo que puede hacer. Desde ahí nosotros partimos trabajando, qué es lo que hace. Ya, no desde lo que no hace. Por ejemplo, no va al baño solo, pero que a lo mejor tiene otras cualidades que son súper importantes y que las podemos explotar mucho. Sí, se entiende. Pero son las expectativas a veces que uno se hace. Claro. Hola, Sí, ¿puedo en comentar algo? los estudios que son bastante recientes, ha mejorado mucho en comparación con 20 años atrás todo el tema con el espectro autista, siendo que ahora hay muchas más terapias, muchas más facilidades para poder llegar a ellas que antes, no sé, hace 20 años atrás no existían. ¿Ya? Entonces estas expectativas quizás se pueden llegar a lograr. Desde mi parte yo siempre trabajo a lo más alto, porque no le pongo un techo al niño. ¿Ya? Yo quiero, si me dicen los papás, yo quiero que aprenda a leer, a escribir o que hable, yo voy a trabajar para eso. No sé si lo voy a lograr, pero mi tratamiento va a estar apuntando hacia lograr lo más alto. Lo que pasa en el camino no sabemos si lo va a lograr o no lo va a lograr, pero tenemos que trabajar en base a la mayor cantidad de logros. Voy a ir a bañar, hijita, ¿me puedes hacer un favor? Eso es. ¿Te podías acostar aquí al lado cuando termine? ¿Puedo comentar algo? Cuando termine de... Soy Jennifer. Ahí, pero... Soy Jennifer. Mi hijo tiene 6 años. Y respecto a lo que decía la persona recién, no sé, pues las metas, hablar, ir al baño. Claro, cada niño es un mundo. En realidad, en mi ejemplo, llegó un momento que yo dije, ya voy a tener que seguir comprando pañales eternamente, casi eternamente, pensaba yo. Pero igual, no sé, pues si me decía alguien, me decía, ay, no sé, pues hacen la pelela, hacen la vacinica, el mío es hombre. De repente decía, ¿y por qué no le hacían un arbolito? A lo mejor eso le llama la atención. Ya, y hacía todo, así. Lo que me funcionaba, como que ya lo iba copiando, seguía. Y también de repente llegaba un momento que dije, no, ya no me está resultando. Pero de repente de la nada, nosotros incluso, bueno, tiene 6 años, el año pasado le quité los pañales, recién el año pasado. Pero son pequeños gigantes logros al final, porque uno llega un momento que, claro, como decía Edson, que uno no los ve, que va a pasar nunca en realidad. Pero de repente es como que va en él y despierta solo y lo logra. Lo mismo que él habla, por ejemplo, el Matías antes, no sé, pues ahora a veces me dice, me duele la guatita, pero esa frase de que yo pensé que en algún momento le iba a decir, yo pensé que no. Porque me decían, háblale nomás, háblale, aunque él diga, emita solo sonido
o me indique cosas, y así me indica, no sé, el agua, dile agua, aunque tú sepas que él no te va a decir agua. Admite, me dijeron, la mente es como una cajita, tú metes hartas palabras, del amarillo, los colores, este es el color acá, esta es una caja grande, chica, no sé. Va a llegar un momento en que cuando él empiece a emitir palabras, él ya va a reconocer todo. Entonces, esa cajita donde tú metiste todas esas palabras, toda esa información, va a salir de la nada. Y es como, claro, de repente uno dice, no, ya si esto no me va a resultar, pero llega un momento que uno no se da ni cuenta. Y los cambios son gigantes. Bueno, para nosotros son muy pequeñitos, a diferencia de decirlo así de un niño, entre paréntesis, normal. Pero no, de repente es como de la nada y uno queda así como asombrado. Así que ánimo nomás y sí se puede. Y Gracias. nada, hacer experimentar nomás cosas que uno, claro, como uno dice a los niños, pues a lo mejor, no sé, pues, una vez una mamá me comentó, me dijo, mi niña le gustan las princesas y todo el tema. Le compré calzón de princesa y no se hizo pipí. Bueno, ella no tenía autismo ni nada de eso, pero ella por no mojar su calzoncito de princesa, lo cuidaba, pues. Y ahí se lanzó y no usaron más pañales. Así como de repente, no sé, pues como de la nada, así como alguna idea y el niño como que le hace clic y claro, y se lanza así como a avanzar. Eso quería comentar. Gracias, Eso quería Jennifer. decirle a la mamá que se puede. No, muchas gracias. Sí, Muchísimas muy buena idea. gracias. En el chat también mencionan trabajar con pictogramas, que hace también una muy buena, y crear secuencias en el baño. Por ejemplo, crear una secuencia, ¿cuál es el orden? Quizás no lo va a hacer, pero lo vamos a empezar a implementar. Y como dice la mamá, dice Jennifer, en algún momento lo va a empezar a hacer, y muchas veces me llevo muchas sorpresas muy buenas, y pasan a veces de un día para otro. Pero claro, se tiene que empezar a realizar. ¿Ya? Hay Anaí no usa pañales. realizar secuencias o trabajar, por ejemplo, con algo que ella relacione con el baño. Un objeto, no sé, pañal, con que avise que quiere ir al baño, como para empezar, y después generar secuencias. Ya una secuencia de voy al baño, ¿qué hago? Me bajo el pantalón, me siento, después me lavo las manos, etc. ¿Ya? Las imágenes son muy buen aporte, los chicos TEA son muy visuales. Sí. Luego nosotros nos Videos movemos también. Es muy bueno. Quisiera contar que mi nieta hace más de un año no usa pañales. Y empezó a ir al colegio y empezó a tener este pequeño problema de no querer avisar, de empezar a hacer. Hay pictograma en el baño, a veces te toma la mano y lleva al baño para que tú lo sientes. Pero de la ida al colegio en marzo tuvo un retroceso con el baño. Entendemos que esto es un proceso de aprendizaje y tenemos que tener paciencia, nada más. Y usar Bueno, todo lo que sea... aparte de la repetición, otra de las cosas importantes es la paciencia. Porque se logran cosas, se logran muchas cosas. Pero es repetición, paciencia. Podemos estar en 10 y bajar a 1 igual, sí, hay que seguir avanzando. Pero se agradece todas las recomendaciones. Igual es importante generar la situación comunicativa, porque a veces el niño llora y corremos a darle leche, o llora y buscamos el juguete, pero quizás que él lo señale, que él lo apunte, también puede empezar el progreso de la comunicación. Eso igual es súper importante. Tío Edson. Sí. Hola, mamá del león. Al león no hay caso de quitarle la mamadera en las noches. En el día no toma nada, pero en la noche tiene pictogramas porque el león es visual. Pero no ha buscado todas las formas y no hay cómo quitársela en las noches. El dinosaurio. Jau, jau, digo. Ya. Es un jau, jau. Ya, una forma, por ejemplo, que puede mucho es generar la transición hasta donde dura cierta cosa y pasar a otra. Ya, y ahí donde, bueno, a muchos le cuesta. ¿Dónde se termina una actividad para pasar a la siguiente? ¿Ya? Entonces hay que idear la estrategia necesaria para ver cómo... y esto es prueba, ir probando.
¿Ya? ¿Cómo ideamos eso para que él deje la mamadera? Porque la mamadera me imagino que está con leche, ¿no? No, el león Vacía. dejó la leche al año. Él toma solo jugo ahora en esa. Pero despierta como a las 3 de la mañana y mamadera, mamadera con los ojos cerrados. Y si no se la paso, llora. Y se queda dormido con la mamadera. ¿Qué hago? Claro. El hábito. Pero El yo se la hábito. saco, se la he escondido. Y no, en la noche solo, porque en el día él va al colegio, todo, no toma jugo de bombillín. Pero en la noche es el tema. Llega acá la Con el ají. Yo solo No, si le he puesto de todo, pero no hay caso. Tenemos el pictograma que en la noche no. no va a Es querer lo estar que, solo, va a asustar que esté aquí. Sí, va a es lo estar que asustado. recién decía Jennifer, en que a veces Tenía que ir a uno hacer quiere llanero. cambiar algunos hábitos y realmente no se logra tratando de negarlo o dándolo, sino que de repente, de a poco, se va a ir diluyendo. De repente una noche no la va a querer o no la va a pedir, a la otra noche sí, y de a poquitito va a irla dejando. Aquí con Anaís, en la noche, ella toma su mamadera y tomaba otra en la mañana, ¿no? Y ahora dejó esa mamadera, ¿no? La de la mañana. Ah, no, dejó la mamadera. Hay que seguir intentando. El abuelo está El león no toma leche la mamadera. No, el león no toma leche mamadera. El león no toma leche mamadera. Él dejó la leche al año. Y de ahí puro jugo. Es la mamadera. He intentado es como el chupete. llenar la mamadera con leche. La mamadera es como el chupete. Sí. ¿Llenársela con leche? Sí. Y no me la ¿Y qué es recibe. lo que hace? Oye, y No si la cambia, recibe. disculpa. A mí No, me porque pasó. no. Dejó la leche al año y me dijeron que la reemplazara por los lácteos. Él todo lo come con cuchara, él sabe comer porque el león va a cumplir 7 años, pero en la noche cuando pide la mamadera, cuando se va a dormir. Pero por eso, Porque si le yo pasa la mamadera cuando salgo con él, con leche, ¿cuál es su reacción? no la toma. Ahí tendría que Y pasársela con luego leche. eso, Entonces. Pero reclama. Reclama, sí, reclama, eso, en la noche reclama. Dice mamadera, dormir, mamadera, dormir, mamadera, dormir. Y si yo no le paso la mamadera, llora, llora. Yo lo he dejado hasta media hora llorando por la mamadera. Y ahí se la entrego porque no para de llorar. Claro. Oye, Y no, ya no sabe has que después de media intentado. hora, yo creo que ahí no hay que intentar. A mí, perdón. A mí me pasó con Elian eso, mucho. Bueno, de hecho, nosotros con Damari conversamos siempre y han sido muchas cosas muy parecidas. A mí me Parecida. pasó mucho con Elian el tema de la mamadera. Sí, y yo después un día compré estos vasitos que venden en el líder que son como, que tienen como 3 hoyitos. ¿Cachai? Y era el tema, el Elian era como el tema del chupete. Tampoco tomaba leche, pero sí era como el tema del chupete que tenía que estar. Entonces yo hice como una maldad igual con el chupete. ¿Cachai? Entonces como que le dibujé como, no sé, como algo feo al chupete, le puse como más, ¿cachai? Como ver, como un poco menos que tenía hongo el chupete, y él es como muy asqueroso. ¿Cachai? Entonces le mostré, mira, esto está asqueroso y tiene microbios y para él ya los microbios, olvídate. Entonces yo empecé a inventarle, mira lo que hacen los microbios en tu boca y esto y qué sé yo, y de ahí nunca más quiso. Entonces dije, mira, entonces este vaso no tiene microbios, no hace esto, no hace esto, y por ahí fui como cambiando de a poco, pero igual uno tiene que ir jugando con ellos y ir tratando de, porque claro, igual, de cierta forma, igual ellos te manipulan, de Sí, cierta forma manipulan mucho. yo le he Entonces, comprado al león todos los vasos, habido y por haber. Hasta le compré uno que es un vaso que tiene la redondela y él puede tomar por cualquier lado y no se le va a caer el agua, o sea, el jugo que toma él. Y el vaso no quiere. Le he comprado de todo, pero no. Y es solo en la noche, porque él va al colegio y él lleva su juguito en caja. Pero es en la noche, a veces durmiendo despierta y mamadera, 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 y no para de llorar, si no se la entrega.
A lo mejor eso le baja la No. ansiedad. Hola, es que quería acotar algo. Yo soy profesora diferencial, entonces, con respecto al baño, es súper bueno tener el pictograma. Lo otro que a mí me pasó con un alumno que tenía ya el control de esfínter, claro, llegó al colegio post pandemia y no quería entrar al baño. Entonces lo que yo empecé a hacer es imitar como que yo entraba al baño. Pues entonces me sentaba en la taza y sabía que no me caía, no pasaba nada. Y así él volvió a volver a tener el control del esfínter en el colegio. Claro, porque en la casa él estaba en un sitio seguro, se sentía seguro en su casa, pero llegar al colegio, en baños distintos, yo noté que empezó a tener conductas disruptivas, pero eran de temor. Así que a mí me sirvió esa estrategia de que me sentaba en el water y el niño después de una semana que vio que yo no me pasaba nada, no me caía nada, volvió a tener control de esfínter. Creo que eso fue como una buena estrategia. Lo otro, que bueno, sí, la repetición, sí, siempre. Vamos a tener a veces retroceso, a veces logro, avance, pero la paciencia y el amor yo creo que es lo principal en los niños y niñas. Y la vocación que uno tiene cuando de ser profesor, yo creo que eso es súper importante. Bueno, y eso, mis alumnos no tienen, bueno, con el que yo trabajo especialmente no tiene lenguaje, así que trabajo con comunicación aumentativa, con el Proloquio y también con gestos, porque también a veces él ya no quiere seguir comunicando y tira el tablet por allá y chao, entonces uno tiene que tratar de lograr estrategias y como uno ya conoce a su alumno, eso es súper importante, buscar estrategias que a ellos les sean motivantes y también no obligarlo a estar toda la jornada, sino que tener salas que tú puedas de recursos o sacarlos de repente al patio es súper buena estrategia porque tenerlos todo el rato a veces ellos no les motiva a estar también en una escuela, entre comillas, si bien hay inclusión, pero no siempre la inclusión debiera ser como dicen los libros o como dicen en los papeles, en las leyes. Entonces, creo que es súper importante eso, de que la flexibilidad dentro de la rutina. Y yo creo que con eso vamos a lograr tener niños más felices y también sus compañeros los que eso es súper importante. Sí, es que eso es también porque todo el entorno sea feliz y eso es súper importante. Los niños mismos van logrando logros y pequeños avances. Yo creo que eso es algo, y la estrategia que el profesor ocupe y que los padres también lo sigan imitando es primordial porque el apoyo de la casa es algo que si no hay apoyo en la casa es muy difícil que uno como profesor avance. Tiene que estar siempre el apoyo de todo, de la familia, de la comunidad, de todo. Yo creo que con eso se va a lograr lo que se espera en la inclusión. Bueno, eso quería decir. Gracias. ¿Puedo decir algo? Gracias. ¿Se escucha? ¿Javiera se escucha? Ah, ya. Sí. Con respecto a lo que decía Damaris, de la mamadera, primero habría que ver qué función está cumpliendo para el niño, porque si es por ansiedad yo se la dejaría un tiempo más, si es porque de repente hay muchas cosas que lo pueden calmar, y si no fuera por eso, porque por ejemplo en el caso que es algo totalmente distinto, pero me acordé de algo que me pasó con Agustín, que tiene relación con los pañales, que le tenía terror a hacer pipí, él sabía cuándo iba a hacer, pero no quería que le sacaran los pañales, se sentía seguro con los pañales, y lo que hice fui haciéndole un hoyito al pañal, después un hoyito más grande, después más grande, hasta que, y abajo le ponía la pelela, y yo decía, está cayendo el pipí en la pelela, súper bien. Claro, y yo lo pensé con el chupete, pero si la función que cumple ese chupete es por ansiedad, yo igual se lo dejaría más tiempo, a menos que encontrar otra cosa que calme su ansiedad. Eso podría ser. Y con respecto a lo que dijo la mamá del tema de dejar el pañal, a mí lo que me sirvió muchísimo
Y no digo que a todos les sirva, pero me sirvió con mis 2 hijos. Uno me demoré muchísimo, el otro me demoré muy poco. El tema del libro Esperanza para el autismo para dejar el pañal. Ese libro me sirvió mucho y ocupé la misma estrategia con los 2. Uno me demoré 1 año, lo saqué hasta del colegio para trabajarlo, y el otro me demoré 16 días. Cada uno tiene un autismo de diferentes niveles, 3 y 2. ¿Cómo se llama el Ninguno de los libro? Esperanza para el autismo. Y, sí, y esto habla habla de aprender a través de las cosas que uno hace bien y de lo que se equivoca, entre comillas. Y por ejemplo, si se hace pipí es una buena forma también para aprender, y yo lo llevaba al baño con su ropita que se hacía pipí, en ningún caso lo retaba, y yo limpio mi ropa porque me hice pipí, y lo ayudaba a limpiar su ropa. Entonces también aprendía de su error, y cuando él lograba hacer pipí en el baño, súper bien, excelente, o le pasaba un libro o algo que le gustaba. Lo mismo con Agustín, pero con las cosas que me daba cuenta que a él le incomodaba, por ejemplo, limpiar, en vez de limpiar su ropa, él limpiaba el lugar con un trapero. Y lo que le gustaba mucho al Agustín en ese momento era la burbuja. Entonces, primero viene a través de la observación qué es lo que le gusta y qué es lo que le desagrada a tu hijo, que eso te puede servir para trabajar algo. Eso quería comentar, gracias. Gracias. Silvana, aquí habla Maris. No, yo creo que, mira, el león, el de respecto al chupete, no es el chupete, es la mamadera, porque él ha descabezado la parte de arriba del chupete, ha quedado el hueco directo, y él así también él la toma igual. Es la obsesión que tiene con la mamadera. Como un instrumento de apego, una Eso cosa así. es algo de apego para él. Lo calma, Sí. lo calma, lo calma. Tendría Sí, que yo creo que eso, encontrar pero algo como para sustituirlo, como, sí. como cuando rediriges una conducta, pero otro objeto que pudiera calmarlo me pasó a mí con el pecho, con el Agustín, pero no con la mamadera, con el pecho. No había caso de poder dejarle el pecho, y ya estaba grande, y empecé a buscar qué le podía calmar, dejarlo al lado de él, y empecé yo a ponerme al lado del con un muñeco, y así de a poquito, pero encontrar otra cosa que lo calme. Eso a mí me sirvió hacerlo cuando es algo de apego, por apego. Yo creo que igual es de apego. Por ejemplo, a Leo le gustan mucho los popis. Tiene miles, pero aún así está con su popi al lado, y él aún así no se olvida de la mamadera. Y si a mí me ha pasado que hemos salido con mi esposo y hemos llegado tarde y llora por su mamadera. Cuando andamos en el trayecto, mamadera, mamadera, mamadera. ¿Y es cualquier mamadera o es una mamadera única? Si yo le compro una nueva, igual él la usa. Ah, ya, qué bueno. Sí, pero el tema es que no la quiere dejar. Es la mamadera, claro. Es la mamadera, es eso, pero como es solo de noche. Pero quizá es por algo, o sea, bueno, es por algo, pero a lo mejor realmente eso lo calma, porque a veces los niños con autismo tienen problemas de dormir, o sea, se despiertan. Sí, el león tiene trastorno del sueño. Claro, hay trastornos del sueño, y si la mamadera lo ayuda, mejor tenerla por un tiempo más, y que cuando esté más grande quizá la va a dejar. Pero es solo al momento de ir a acostarse, al momento de que le da sueño, ahí la toma. Claro. Sí, pero si no, sin la mamadera no se queda dormido, aunque tenga sueño. No sé si eso será bueno, pero yo creo que no, malo no es. No, a mí me preocupa el tema que está cambiando los dientes, y él es, el tema de los sonidos es muy hipersensorial. Entonces me imagino yo llevándolo al dentista y que le pasa algo, porque hace crisis con los ruidos de la galletera, el taladro, todas esas cosas. Entonces por eso igual me preocupa, porque justo está en la etapa de mudando los dientes. Va a cumplir 7 años ahora en agosto. Claro. Eso más que nada ¿Y me para preocupa. botarlo no hubo problema con él? ¿Cómo? Cuando se empezaron a caer, no hubo problema con él, que se le soltaban. Él sabía que eso estaba cambiando. Sí. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda para hacerle a Letson? Porque ya es tarde, de hecho ya nos pasamos. Sí. ¿Alguien más tenga alguna duda referente a la psicomotricidad como para ir terminando?
Yo tengo una. Elizabeth. Sí, en una parte de las diapositivas que nos presentó decía de que los niños con TEA tienen o van a tener un patrón anormal al caminar. ¿Eso se refiere al caminar de puntillas que tienen los niños o es otra cosa? Sí, el patrón anormal en este caso estaba más relacionado con la hipotonía, ya desde la visión más de la psicomotricidad, ¿ya? Porque muchos de los tipos, o en general, tienen cierto grado de hipotonía, que su tono, sus músculos son más blanditos, ¿ya? Por lo tanto, también son más hiperlaxos, puede generar algunas desestructuraciones corporales, y eso puede llevar hacia una marcha que no es típica. El tema de caminar en puntilla va más relacionado con un tema sensorial, ya con búsqueda de regulación, un tema más vestibular, más propioceptivo. Correcto, gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo? Sí, Marta. Ya, buenas noches. Con respecto al tema de, o sea, no logro entender bien las palabras, pero se lo explico. Mi hija, por ejemplo, ya no camina ya prácticamente en puntillas, pero sí al caminar como que se tambalea, así como que le encuentro que es como más elástica, por decirlo de alguna forma. ¿Habrá una forma, algún material o qué recomienda usted como para que esté como más recta, por decirlo, o más firme en la tierra, por decirlo, su cuerpo? No sé, como hay estos chalecos sensoriales que la estabilizan, pero que siento que es muy pequeñita para eso. No sé, algo diferente, por decirlo así. No sé. Pero ella se tambalea al caminar, va buscando ya el tambaleo, o se tambalea producto de su falta de control motor. Yo creo que un poco de las dos, se me imagina a mí. Porque si camina balanceándose, ella está buscando una forma de regulación sensorial, ¿ya? Pero si se desestabiliza, notoriamente falta una activación muscular, ¿ya? Porque claro, ella también como, disculpe, como escucho a otras mamás que dicen, oh, que mi hijo se cayó, se pega, como que a veces también le pasa eso a mi hija, y no siente el dolor en sí que podría sentir otro niño, no sé. Desde la psicomotricidad, lo que puedo decir es que se necesita como fortalecer los músculos, pero antes de fortalecer hay que activar. Hay muchos músculos que no se ocupan, ¿ya? Hay muchos músculos que no los ocupamos en un diario vivir, por lo tanto esos músculos antes de fortalecerlos hay que activarlos, ¿ya? De hecho, como mencionamos, un circuito no sabemos o podemos saber todas las actividades que vamos a realizar, pero tenemos que buscar el fundamento y empezar a ver, y yo voy a analizar, voy a decir, en esta actividad vamos a realizar tal y tal y tal cosa. Por lo tanto, en un circuito puedo poner en juego y en activación todos los músculos. De ahí eso va a estar netamente o no relacionado con el tambaleo que ella está buscando para su regulación sensorial. Pero, por ejemplo, no sé, ¿servirán estos zapatos de media caña, así como para estabilizar la mano? No sé. ¿Por sobre el tobillo? Es que ya al estabilizar el tobillo estamos dejando una función importante, que es la articulación del tobillo, que haga su función. ¿Ya? Entonces estamos restringiendo el movimiento de esa articulación. Por lo tanto, quizás puede ser más complejo aún, porque dentro de la articulación hay sistemas que nos ayudan a que no nos podamos lesionar, ya que ellos son receptores que responden rápidamente. Si yo me doblo el pie, para que ese pie quizás no tenga un esguince, una fractura, responden rápidamente. Entonces, si yo lo bloqueo el tobillo, puedo provocar más fácilmente una lesión. Entonces, no es recomendable usar o bloquear ciertas articulaciones. Ya, muchas gracias. Acá en el chat hay una, que hace rato lo quería mencionar, que alguien dijo, Marcela Paredes, que no es importante el hablar, dice, que lo importante es que se pueda comunicar, y ahí que hay muchas formas de hacerlo. Muchas de las desregulaciones vienen producto de la forma o de la falta de comunicación de los chiquillos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo lo puedo comunicar?
¿ya? Por lo tanto, mientras más aportemos nosotros desde el ámbito de la rehabilitación, podemos ayudar a generar una comunicación que sea lo ideal. Y desde este ámbito podemos generar una comunicación corporal. De hecho, no es coincidencia que a los 9 meses de edad, que se lo he explicado a muchas mamás, a los 9 meses de edad un bebé en un hito de motor normal se empieza a desplazar por sí solo, ya que se provoca el gateo. Y en la misma instancia cuando se provocan las primeras palabras. Ya entonces está muy relacionado el movimiento con el lenguaje oral. Ya uno se relaciona con el otro, ambos dependen de ellos. Por lo tanto, si relacionamos o realizamos mucho trabajo con movimiento que esté dirigido, podemos propiciar el lenguaje oral. Una carta de su hermano invitando a su casa, que quien dice casa dice una puta mansión, pero cuando llega ve que todos son manejados como títeres, y el que estaba en la puerta... Por lo visto no hay más preguntas. Buenas noches, una consulta. Julio desde Cañete. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para mejorar la marcha o para tener mejor postura? Debido a que cuando él camina, siempre está como que es muy pesado para él. Y lo hace como semi encorvado. No sé cómo explicarlo bien. No sé si me ha podido ver en otros niños. Gracias. Sí, como mencionamos antes, la postura está muy relacionada con el control tónico, con los músculos. Como estoy en una postura, va a estar dirigido directamente a cómo están contraídos los músculos. Por lo tanto, lo mismo que vimos hace un rato, los circuitos motores, que son una de las cosas más fáciles de realizar en la casa. De hecho, podemos utilizar cojines, mesas, sillas, todo lo que encontremos le podemos dar una utilidad. Y si lo empezamos a mover en distintas posturas, vamos a estar activando el control tónico, que es lo que falta en este momento. Y si le entregamos más experiencias que no conoce, vamos a estar activando muchos procesos para poder generar una marcha quizás más ideal en un contexto quizás que no se ande tropezando, que no ande chocando, pero si lo hacemos vivir más experiencias, esas experiencias van a llegar al cerebro y se van a transformar en aprendizaje, y por lo tanto el aprendizaje no se elimina. Y que lo que más atrás, que es repetición, repetición y repetición. Muchas gracias. Lo que pasa es que no tiene dificultades al desplazamiento, pero sí yo me he notado cuenta que es como que el caminar es como un languetazo, el pie se arrastra completo. Entonces, siempre estoy, cada vez que camino con él, más lento camina y como que haga mejor la marcha. Entonces pensaba que podría haber, aparte de los circuitos, haber algún tipo de ejercicio que lo pudiera ayudar, que se le pudiera recomendar para que él mejorara esa situación. Por ejemplo, subir y bajar escaleras, un súper buen ejercicio. Subir una escalera, bajar la escalera, ya dejar quizá una actividad o algo de su interés, si vamos subiendo al llegar arriba, o repetirlo al bajar, siempre hay que tener la consideración que bajar cuesta más porque no tenemos nuestro sistema visual completo como cuando vamos subiendo. Se pierde en cierta manera el componente visual, pero es un buen ejercicio para practicar, para que él pueda levantar o despegar el pie del piso. Muchas gracias. Bueno, Edson, primero quería darte las gracias por el tiempo, por el contenido, estuvo súper interesante. En lo personal aprendí bastante, cosas que realmente muchas veces son temas que no se tocan, porque falta mucho conocimiento y mucha enseñanza sobre la psicomotricidad. Así que de verdad, muchas gracias y bueno, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, la otra semana viene una nueva charla que es sobre la charla motivacional hacia los cuidadores. Para los que se quieran inscribir, todavía quedan cupos. Eso. Y las personas que se quieran como contactar con el Edson o ver que suba información, porque dijo que iba a subir información sobre autismo, ¿cuál es la red social? Es el Instagram, @EdsonPumaYnostroza. Súper. Igual yo lo voy a etiquetar ahora apenas termine, así que para los que quieran ir a seguirlo también. Y nuevamente muchas gracias.
Gracias. Excelente profesional y, y un excelente, ¿cómo se dice los que hacen equinoterapia? Equinoterapeuta. Eso mismo. Así que muchas gracias. Gracias. Eso, una mamá de Nantes estaba preguntando, no sé si viste, qué era eso de equinoterapia. ¿Perdón? Delante una mamá preguntó en el chat para qué servía la equinoterapia, si tenía que ver con la psicomotricidad. Bueno, la equinoterapia tiene sus beneficios propios. Lo que nosotros hacemos por lo general en Cahuelche, y lo que hago yo es incorporé dentro de las sesiones la psicomotricidad, ¿ya? Y también incorporé la metodología Teach, ¿ya? Porque está más orientado, o hay más usuarios que son de trastorno del espectro autista, ¿ya? No tiene una relación más allá del control tónico y el control postural, que claro, el estar arriba del caballo ya no entrega obligadamente el control tónico y el control postural, ¿ya? Pero nosotros sí desarrollamos todos estos ámbitos a través del caballo porque hay un espacio y un conocimiento que se abre mayormente al estar en contacto, por ejemplo, con el animal o con otras personas. Súper. Aparte de todos los beneficios que nos entrega ya solo el montar el caballo. Sí, aprovechando eso, quería aprovechar de pasar el dato que Agrupación Autismo Chile tiene un convenio con Cahuelche que tiene equinoterapia, fonoaudiología y terapeuta ocupacional. Para las personas que estén interesadas, son a bajo costo y la verdad, yo llevo a mi hijo ahí hace como 4 o 5 meses aproximadamente a equinoterapia y he visto grandes avances, muchos grandes avances y eso. Y queda en La Cisterna, no me sé la dirección exacta. Avenida del Parrón 0939. Estamos en el metro del Parrón. Sí. En el complejo deportivo. Sí, al lado. Como 10 minutos caminando del metro del Parrón. Así es. Sí. Así que eso. Muchas gracias, Edson. Y las personas que estén interesadas en el convenio me hablan por interno y ahí les doy como más información y el contacto directo que se tienen que comunicar con la tía Pam. Así que eso. Que estén muy bien y nos vemos en otra instancia. Buenas noches. Gracias. Que estén bien, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, que descansen. ¿Cuál era la charla? ¿Qué día es?